¿Cómo han estado, chicos y chicas? Bien, profe, ¿y usted? Bien también, un poquito agotado, pero bien. Eh, ya, el objetivo de esta clase, bueno, seguir avanzando y retomar la materia, terminar un poquito lo que quedó pendiente la clase anterior. Ya que estábamos viendo, quedamos en estrategias comerciales, vamos a retomar esa clase desde ese punto y vamos a terminar de explicar y vamos a ver lo que es el perfil del proyecto, ¿ya? Además, vamos a darle un esbozo de lo que van a ser las nuevas actividades basados en la contingencia que produjo el paro. Ya hicimos una replanificación, la cual todavía la estamos ajustando un poco con el profesor Isaac, que es la sección paralela, de manera de llegar a un óptimo entre ambas secciones. ¿Ya? No hicimos el taller porque habíamos hecho el taller antes de las movilizaciones, ahí sí no lo hicimos esta semana para no desfasarnos tantos de la otra sección. ¿Ya? El próximo miércoles sí vamos a tener taller. ¿Ya? En ese taller debiéramos repasar lo que es la idea de proyecto, que es la tarea que les dejamos pendientes. Ahí sí, lo ideal es que lleven un avance de eso y que me lo entreguen el día anterior para poder revisarlo en conjunto, ¿ya? Un grupo ya me entregó y yo tengo entendido que otro grupo ya empezó a avanzar en la idea del proyecto. Ahí sí, la ideal es que avancen, sigan avanzando y ojalá me lo puedan entregar el día anterior, de manera de tener tiempo yo de poder revisarlos antes del taller y poder dejarles comentarios, ¿ya? Eh, yo creo que lo que voy a tratar de hacer es organizar los grupos que me lleguen con las entregas para citarlos a una hora y que podamos revisar en conjunto la idea de proyecto, ¿ya? De manera que se ajuste a los objetivos del trabajo y que esté bien enfocado, ¿ya? De manera tal que el viernes de la próxima semana, fecha por confirmar, puedan entregar la idea de proyecto. Esa es la idea del taller, como para que se pongan al tanto de la situación y puedan avanzar en la idea del proyecto para posteriormente seguir desarrollándola a lo largo del curso y de los talleres, ¿ya? Tenemos muy poquitas clases de ahora en adelante, ¿ya? Ahí sí una de las opciones que vamos a tomar es descansar harto en el taller para tomar las evaluaciones, ¿ya? Ahí sí eso lo vamos a tomar en cuenta para, en el fondo, poder aliviar y poder avanzar un poquito más en los contenidos teóricos de la asignatura para no atrasarnos y comprometer los contenidos de la asignatura y poderlos ver bien, ¿ya? De esta manera, lo primero que voy a hacer es mostrarles una planificación un poquito más elaborada que tengo que confirmárselas, pero para que tengan una idea de más o menos lo que va a ser la asignatura. De ahora en adelante, considerando que vamos a tener un interludio más, hay un feriado entre medio, tenemos poquitas clases. Ahí sí, el diseño que hicimos con Isaac busca optimizar el uso del tiempo, ¿ya? Y sí, les voy a compartir la pantalla de manera de compartir los contenidos y de nuevo voy a mandarle un correo diciéndoles que me entreguen la idea de proyecto, que fue la tarea que les dejé antes que nos fuéramos a las movilizaciones el día martes, para yo poder organizar reuniones en el horario de taller con cada uno de los grupos para ir viendo los avances y hacerles comentarios, ¿ya? En forma adicional, si me quedó algo pendiente de la cátedra, lo vamos a terminar de ver también en el taller. Ahí sí vamos a tener una primera parte común, donde voy a terminar de repasar los contenidos que van en la cátedra, y posteriormente voy a tener reuniones cortitas con los grupos para poder evaluar las ideas de negocios o de proyectos que quieran desarrollar y retroalimentarlas, ¿ya? Entonces les voy a compartir la pantallita. Ya. Tal como la presentación del curso que habíamos dicho anteriormente. Eh, Acá hicimos una modificación de la cantidad de talleres porque tenemos muy poquito tiempo y hemos estado un poquito accidentados este semestre, ¿ya?
Entonces acá vamos a tener clases expositivas semanales, 2 evaluaciones y las presentaciones no van. Ya no vamos a tener tiempo de hacer presentaciones. Y ahí sí, eso se me olvidó borrarlo ayer en la presentación. Vamos a tener 3 talleres con contenidos específicos, ¿ya? Los vamos a tratar de resumir y condensar para tener más tiempo de retroalimentación de los avances que vayan teniendo de sus proyectos. Vamos a tener 2 tareas, la primera de las cuales pueden ser 2 o 3. Hasta ahora van a ser 2 tareas, les vamos a confirmar en los sucesivos si vamos a incluir una tarea más que debiera ser el perfil del proyecto, que es parte de los contenidos que vamos a ver hoy día. Eso todavía no lo hemos afinado con la otra sección de manera de tener una planificación adecuada, pero debieran ser entre 2 y 3 tareas. ¿Ya? La primera de las tareas está en desarrollo, que es la idea de proyecto, ¿ya? Una vez que, y la tienen que entregar la próxima semana y tienen que entregar un preavance el día martes para poderme juntar con cada uno de los grupos. Ahí sí, los grupos tienen que estar constituidos, ¿ya? Muchos de los cuales ya están constituidos y ya llenaron la planilla Excel, el Google, o sea, el Google Docs que les mandé. Y la idea es que trabajen en la idea y que me la puedan enviar por correo. Yo de todas maneras, terminando la clase, les voy a mandar un correo para instarlos a que trabajen en eso y les voy a dejar un deadline el día martes para recibir sus trabajos, ¿ya? Y tener tiempo de Profe, poderlo realizar el mismo día martes. Cuéntame, Francisco. hola profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Quería, Francisco? quería consultarle sobre esa idea de proyecto. Lo que tenemos que mandar es como la idea ya desarrollada o Ya, como objetivo ya, a lo que mire. apuntamos, cosas así. Sí, mira, en la idea del proyecto tienen que descargar un template de un enlace que les dejé. Ya de todas maneras les voy a mandar todo detalladito. Ya tenemos la clase que ya está en YouTube y está grabada. Entonces se pueden meter a la clase como para consultar de qué se trataba el taller. Pero en ese mismo taller salía un enlace donde salen em, template o pautas para elaborar la idea de proyecto. La idea es que rellenen esas pautas con la información de sus ideas, ¿ya? Entonces, con eso yo los voy a poder revisar y poder hacer comentarios. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí se entiende. Gracias, Ya. profe. Pero de todas maneras tengo que clarificarlo un poquito más, ¿ya? Y yo sé que hay algunos grupos que ya han avanzado, me han preguntado, hay un grupo que ya me entregó la idea, entonces la idea es que el resto del curso se cuadre y podamos seguir avanzando, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener una entrega el día viernes y esa entrega tiene un porcentaje del curso y obviamente tienen que tomarlo en cuenta. Ya si no me mandan nada, puede ser que les vaya muy mal y eso puede repercutir en todo el resto del desarrollo del proyecto. Entonces esta parte es muy importante y ojalá la podamos trabajar con intensidad. ¿Ya? Ya vamos a tener 2 pruebas. Vamos a tener una prueba 1 que debiera ser la semana del 14 de junio y una prueba 2 el 12 de julio. Ya, debiéramos tener estas 2 pruebas. Ya, tengo que evaluarlo bien, todavía no lo hemos conversado bien cómo vamos a hacer las evaluaciones, pero debiéramos, si vamos a utilizar un bloque de clases, vamos a utilizar el bloque de taller, ¿ya? Porque puede ser que les mandemos la prueba y que la rellenen por una plataforma, por Tesmos o similar, y que la manden ahí y les damos un plazo para que todos puedan entregar la prueba por ahí, ¿ya? Esa prueba debiera ser de desarrollo. Entonces, es muy difícil que se puedan copiar porque la respuesta es muy difícil que haya 2 respuestas iguales. Entonces, estas 2 pruebas pueden ser en formato online, tipo lo que hago en Transferencia Más, le mando una pregunta y ustedes tienen que contestarla. Algo muy similar debiera pasar en estas 2 pruebas, ¿ya? Entonces, puede ser que no utilicemos el horario del taller para tomar la prueba y si lo utilizamos, vamos a utilizar solo el taller, porque en la cátedra no tenemos espacio para poder utilizar ese horario para tomar la prueba. ¿Ya? Las tareas. La tarea 1, que va a tener un 15%, que es la idea del proyecto, tienen que entregarla el 4 de junio, es decir, la otra semana. Van a tener que tener un preavance de una tarea 2, que es como una tarea 3, que
va a costar un 35%, que lo tienen que entregar el 2 de julio, y la tarea 2, que vale el 50%, o sea, tienen que entregar ya la idea de proyecto ya desarrollada, ya con los parámetros económicos y todo, el 23 de julio. Y ahí vamos a tener que revisar rápidamente los proyectos y para poder entregarle las calificaciones antes del periodo de exámenes. Ahí sí, ahí también vamos a tratar de ser conscientes en la misma entrega. Ya, esto todavía puede sufrir modificaciones si se lo vamos a informar como máximo el próximo miércoles. Ya, esto es tentativo, debiera tener algunas modificaciones. Y acá está la planificación de las actividades de taller. Ya son hartas actividades y lo importante es que tengan en mente todas estas fechas y qué cosas vamos a hacer en cada una de ellas. Ya, el taller 1, que fue el 5 de mayo o el 26 de mayo, ya, dependiendo de la sección, ¿no es cierto? Nosotros le hicimos el 5 de mayo, fue el taller 1 donde hablamos de la idea de proyecto. La próxima semana, que es la semana del 31 de mayo, vamos a hacerle seguimiento a la idea de proyecto. Por eso necesito que me hagan una preentrega el próximo martes, ¿ya? Se supone que debieran haber avanzado algo, si no, les estoy poniendo un pie forzado para que lo hagan. ¿Ya? Ya, la entrega 1 va a ser la semana del 31 de mayo. O sea, esa misma semana, la próxima semana, puede sufrir modificaciones. Van a tener que entregar la tarea 1. Ya, tengo que coordinarlo con la otra sección de manera que andemos más o menos al mismo ritmo. ¿Ya? Después, el taller 2 va a ser la semana del 21 de junio. ¿Ya? Y el seguimiento de la tarea 1 vamos a tener un taller el 28 de junio. La entrega del avance 2 va a ser la semana del 28, o sea, vamos a ver un seguimiento que ustedes igual me pueden mandar cosas al correo electrónico y yo lo voy a estar revisando, pero vamos a tener un seguimiento formal con cada uno de los grupos esta semana del 28 y esa misma semana deben entregar el trabajo. Esto también puede sufrir modificaciones, pero no tenemos mucho margen de maniobrabilidad para trabajar. Entonces es importante que tratemos de ajustarnos a las fechas y preparemos los trabajos a tiempo para que no tengamos dificultades. Pues vamos a tener un taller 3 en la semana del 28 de junio, que va a ser esa misma semana. Vamos a tener un taller cortito más sesiones de seguimiento muy similar a lo que vamos a tener la próxima semana. Vamos a tener un taller de seguimiento de la tarea 2 la semana del 12 de julio y vamos a tener la entrega el 19 de julio. Entonces ahí debiéramos ya tener todo más o menos armado el semestre para ir cerrando lo que es la asignatura. Vamos a tener 2 pruebas y 3 tareas. Vamos a tener tarea 1, avance tarea 2 y tarea 2. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta con la planificación? Yo me enredé un poco. La de las diapositivas anteriores son las evaluaciones que vamos a tener en el ramo teórico y las que mostró ahora son las que vamos a tener en taller. Claro, aquí son como el detalle de las actividades que vamos a tener en el taller. Ah, ya. ¿Y estas actividades del taller son evaluadas? Solo las entregas. Ya. ¿Ya? En el fondo lo que te voy a evaluar son estas 3 cosas, pero vamos a tener todas estas actividades de apoyo en el fondo para desarrollar estas actividades. Vamos a tener talleres de seguimiento donde, por eso voy a necesitar la idea de proyecto, porque las tengo que pegar en una revisada el día anterior, ¿no es cierto? El día martes, entonces le voy a pedir que me la entreguen mediodía la idea, y para poder tener tiempo de revisarlas por la tarde, por lo menos echarle una mirada general. Posteriormente, dado eso, voy a ver cuántos grupos entregaron esa idea de proyecto y les voy a decir, juntémonos de, no sé, de 4:30 a 10 para las 5, pues. Entonces ahí los voy a esperar en una reunión, vamos a tener, les voy a hacer los comentarios, miren chicos, faltó esto, es necesario que apunten la idea para allá, los objetivos tienen que ser replanteados de esta manera y la idea es ordenar un poquito la idea que desarrollaron para que pueda llegar a buen puerto. Ah, ya, Entonces, pero entonces todas las evaluaciones que mostró ahora son solamente para el ramo teórico y en taller vamos a ver más evaluaciones. no, estas son todas las evaluaciones del curso, ¿ya? Ah, ¿y cómo van a Pruebas. tener las ponderaciones en el sistema? Eso era lo que quería saber.
Se supone que por la normativa que mandaron ahora las autoridades, 50 y 50 taller y cátedra. De la cátedra va a costar 25% cada prueba, ¿ya? Que todavía no hemos definido el formato que va a ser, que puede ser que se las mandemos por una plataforma y ustedes llenen, hagan un desarrollo de las preguntas. Todavía no lo definimos, ¿ya? Pero cada una de esas pruebas va a costar un 25%, ¿no es cierto? Y eso va a completar el 50% de la cátedra. Por otro lado, o sea, esto costaría 50% cada prueba en el fondo, ¿ya? Y el taller, el otro 50%, se compone de 3 actividades que se desarrollan grupalmente. La tarea 1, que es un 15%, el avance de la tarea 2, que es un 35%, con esto se completa el 50%, y el otro 50% está en la entrega 2, ya que es el proyecto ya evaluado. Pero entonces las pruebas serían prueba 1 50 y prueba 2 50, porque si no, estos... Ah, Ya, eso es en el fondo. Tenemos 2 pruebas que tienen igual ponderación para la cátedra y 3 trabajos para el taller, que completan el porcentaje de evaluación del taller. ¿Se entendió, Valeria? no. Es que, es que yo Ya, sumo 150 en la diapo, entonces no sé. no, pero por un lado la cátedra cuesta un 50%, entonces tengo que completar ese 50%, 25-25, o sea, para completar la nota de la cátedra son 2 pruebas, 50 y 50. Por otro lado, para completar el 100% del taller, que vale un 50% del curso, tienes un 15% de la tarea 1, un 35% el avance de la tarea 2 y el 50% al final de la tarea 2. Ay, ay, de ahí eso se va a sacar el 50%. Ya, ya Claro. ahora sí, perdón. ¿Sí? Ya. No, si está súper que quede claro. Ya voy a tratar de clarificarlo igual cuando le suba esta diapositiva ya más definida cuando lo converse con el profe Isaac, que quedamos con algunas dudas ambos y nos vamos a juntar después de esta clase para definirlo. Ya. Ya, la idea es que vamos a trabajar de esta manera. Yo les voy a mandar un correo terminando la clase, les voy a mandar las instrucciones que tienen que avanzar en la idea de proyectos y un Google Forms, o me lo mandan al correo, prefiero que me lo manden al correo, ahí tenemos comunicación fluida, ya con los grupos. Entonces, eso es. Ya la próxima semana nos vamos a juntar el miércoles y el viernes, ¿ya? El miércoles vamos a tener taller de avance y vamos a completar los contenidos que no alcanzamos a ver hoy día. Y el viernes vamos a ver nuevos contenidos. ¿Ya? Debiéramos ya empezar a ver ya parámetros económicos, flujo de caja, tomando en cuenta todas las consideraciones que vamos a ver. Ya, ahí Felipe Navarrete está preguntando quién no tiene grupo. Ya, la idea es que le traten de conectar, contestar y ojalá organicen grupos de 3 o 4 personas. Ya, ya, eso es la planificación del curso considerando todas las contingencias que hemos tenido hasta ahora. Ya. La clase anterior, antes del paro, vimos estudio de mercado, ¿ya? Y dentro del estudio de mercado nos quedó pendiente la estrategia comercial. Y entonces vamos a retomar desde ese punto. Ya, voy medio calor. Un segundito. Entonces quedamos en la estrategia comercial. Entonces vamos a ver que la estrategia comercial está definida por 4 parámetros, ¿ya? Que algunos de los cuales los alcanzamos a revisar y otros no los alcanzamos a revisar. Ya. En la estrategia comercial está definida en función del producto, del precio, la estrategia de promoción y de distribución. Y eso forma lo que se denomina la estrategia comercial. Y eso es muy importante poderlo definir para que el negocio pueda llegar a buen puerto. Y vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle.
El producto, ¿no es cierto? Hay que definir qué especificaciones técnicas va a tener, ¿ya? Y eso depende un poco harto de, o sea, depende harto del mercado que nosotros vamos a abordar, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí hay algunos formatos, ¿no es cierto?, que dan cuenta un poco de esta diversidad de especificaciones que puede tener un producto, que está muy vinculado a las campañas de promoción de los productos. Fíjense que, por ejemplo, estas bebidas energéticas tienen distintos formatos porque apuntan a distintos segmentos de consumidores. Por ejemplo, uno podría pensar que una energética de 2 litros, por ejemplo, está pensada como para una fiesta, y esta energética en formato más pequeño están pensadas en un formato de paso, ¿no es cierto?, que se pueden vender en kiosco. Entonces, obviamente, la definición de los formatos que van a tener los productos tiene un impacto súper relevante, ¿ya? Además, es importante, ¿no es cierto?, vinculado con las especificaciones técnicas, está el tamaño, ¿no es cierto? Y muchas veces el envase de los productos también es parte de la estrategia comercial, ¿ya? Uno vende un producto con un envase que tiene un segundo uso, ¿ya? Y eso le da un valor agregado al mismo producto. Un ejemplo clásico de esto es los potes de margarina. Yo creo que todos en algún minuto de la vida hemos tenido, seguimos teniendo, potes de comida que vienen de un pote de margarina. Entonces eso revela que la estrategia comercial respecto a cómo se está comercializando el producto, su formato, también tiene una incidencia relevante sobre el formato que se vende el producto, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la campaña de introducción, cómo vamos a introducir este producto para que sea aceptado por los consumidores. ¿Ya? Y otra cosa importante de tener en cuenta en los productos es el ciclo de vida que va a sufrir el producto cuando nosotros lo introducimos al mercado, ¿ya? Este modelo de acá es el modelo clásico que es de ciclo de vida de un producto, ¿ya? Normalmente cuando uno tiene un producto y lo lanza al mercado, lo que ve es una introducción del producto, ¿no es cierto? Una fase de introducción donde las ventas crecen lentamente, ¿ya? Y eso se debe a que el producto se está dando a conocer, ¿no es cierto? Y las ventas van aumentando a medida de que aumenta el conocimiento de los consumidores del producto que nosotros queremos vender. Entonces, nosotros no podemos pretender, dado este ciclo de vida que tienen los productos, de tener unas ventas grandes al comienzo, ¿ya? Porque eso es muy difícil que pase porque el producto no se conoce. Entonces, al principio, para poder proyectar los ingresos y las ventas del producto, tenemos que considerar que al comienzo estas van a ser muy lentas. Posteriormente, va a venir un periodo de crecimiento mucho más acelerado que el anterior, dado que el producto ya se conoce y se está consolidando y empieza a aumentar su consumo y las ventas, ¿ya? Posteriormente viene un periodo de madurez donde la velocidad con que las ventas crecen de este producto va disminuyendo hasta que llegan a un máximo y finalmente viene un declive, ¿no es cierto? Podemos pensar en los celulares, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando hacen un lanzamiento, solo las personas que están más interesadas en comprar un celular y están dispuestos a pagar los precios por reserva de los celulares, lo pagan, ¿no es cierto? Posteriormente viene un crecimiento de las personas que van a reemplazar sus celulares por esta nueva alternativa y finalmente un aumento marginal de personas que deciden cambiar sus celulares por esta nueva tecnología y finalmente el declive del producto de la obsolescencia tecnológica que va teniendo el celular, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que todos los productos van a sufrir este ciclo de vida y nosotros como buenos evaluadores de proyectos tenemos que considerar este ciclo de vida en nuestros productos, ¿ya? Puede ser que la forma que va a tener cada una de estas fases dentro de mi producto sea distinta, ¿ya? Por ejemplo, probablemente los productos alimenticios estén muchos años en la fase de madurez hasta que sufran una obsolescencia. Y es muy difícil que tengan esa obsolescencia porque es muy difícil que se deje de consumir un producto alimenticio a menos que se haya descubierto que es dañino para la salud, que también ha pasado, ¿ya? Entonces, es importante también tener eso en cuenta, ¿ya? Y eso tiene que ver
con las características que va a tener el producto y las características que tiene la demanda del mismo, ya que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Está todo claro? Sí, profe, Entonces, todo claro. realmente del producto tenemos que definir el precio, ¿ya? Y para definir el precio tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿ya? Dentro de los aspectos más importantes son las condiciones de venta. Uno podría pensar, ¿no es cierto? Si uno tiene un negocio, normalmente llega y vende los productos si tiene un negocio minorista, ¿no es cierto? Y eso es, uno recibe inmediatamente los beneficios de haber vendido ese producto, ¿ya? Pero cuando uno ve un proceso industrial, eso no sucede en la realidad, ¿ya? Y normalmente la venta de los productos se hace a través de un contrato. Y eso involucra dar crédito a las empresas que adquieren nuestros productos para que ellos nos paguen posteriormente ellos, ¿ya? Y eso implica definir las políticas de crédito que nosotros les vamos a dar a nuestros demandantes de nuestros productos, ¿ya? Y para eso vamos a tener que definir plazos, montos de cuotas y tasas de interés. Ya, yo tengo la suerte de tener un amigo que trabaja en una farmacéutica como gerente y este tema de las condiciones de venta para la industria farmacéutica es súper relevante. Ya voy a tratar de polemizar algo que probablemente está un poco tergiversado en el imaginario colectivo, ¿ya? Y esto tiene que ver con los precios de los productos y su disponibilidad. Uno podría pensar de que el precio que llegan los productos a las farmacias es culpa de los laboratorios que producen los productos, pero no es así. El mayor margen de ganancias se lo están llevando los distribuidores, ¿ya? Y los distribuidores tienen poder sobre las ventas, ¿ya? Ellos son los que están finalmente vendiendo los productos y ellos son los que producen o los que pagan a los laboratorios por esos productos. Y muchas veces el abastecimiento de los productos está garantizado por derechos de consumidor. Entonces los laboratorios están obligados a dar los remedios al costo que está definido por ley. Pero las cadenas de distribución le añaden el margen que ellos quieren, ¿ya? Y eso es el problema, por eso normalmente los medicamentos son mucho más caros porque las cadenas de distribución suben los precios excesivamente, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con nuestro proyecto porque la conveniencia de vender medicamentos respecto a los laboratorios está condicionado a los plazos de pago de las cadenas de distribución que son Cruz Verde, Salcobrana, etc. Entonces, para ellos es súper relevante tener una persona que cobre los medicamentos, ¿ya? Y eso es una estrategia de negociación que tienen que tener los laboratorios con las farmacéuticas que muchas veces se desconocen. Y normalmente las cadenas de las grandes farmacias tienen deudas millonarias con los laboratorios. Y esas deudas millonarias van aumentando y disminuyendo en el tiempo, lo que tiene una repercusión sobre el flujo de caja que van a tener los laboratorios. Entonces, esto en el fondo es un buen ejemplo de que las condiciones de venta tienen una repercusión súper relevante sobre el precio y la conveniencia de un negocio. Obviamente los laboratorios tienen márgenes millonarios, pero esos márgenes millonarios en el fondo tienen que considerar también que las ventas son difíciles de recaudar debido a que las legislaciones normalmente protegen el abastecimiento de los medicamentos. Entonces, es súper relevante que ustedes al diseñar un producto tengan en cuenta que probablemente van a tener que negociar estas condiciones de venta de sus productos. Entonces eso es relevante que lo tomen en consideración. Entonces, obviamente, como les comenté, si nosotros tenemos un negocio chiquitito de barrio, vamos a cobrar el contado. Y ahí es mucho más fácil porque vamos a tener el dinero inmediatamente, ¿ya? Y también nosotros podemos hacer descuentos por pago anticipado por volumen, ¿cierto? Podemos hacer un descuento y eso nos permite ir ahorrando capital de trabajo,
créditos los podemos ir prepagando antes, y obviamente estas condiciones de pago anticipados tienen un beneficio sobre las empresas porque van a recibir el flujo de dinero anticipadamente, lo cual les permite amortizar intereses o tener capital de trabajo para seguir trabajando. Entonces eso es súper relevante para definir la estrategia comercial de nuestro negocio, ¿ya? Y lo otro es la determinación de los precios, ¿ya? Y para determinar los precios, ya normalmente nosotros vamos a trabajar con un esquema de precios bien sencillo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de estimar los costos de nuestro producto y le vamos a añadir un margen a esos costos, ¿ya? Para obtener una retribución por la venta de los mismos, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se hace es estratificar la demanda en distintos niveles de precios, ¿ya? Y eso nos permite aprovechar al máximo la capacidad que tienen los consumidores o los demandantes de nuestros productos a pagar por los distintos productos, ¿ya? Un buen ejemplo de la segmentación por niveles de precios es el uso dentro de las estrategias comerciales de descuentos, ¿no es cierto? Muchas veces uno ocupa un cupón de descuento para comprar un producto porque mi capacidad, o sea, mis deseos de pagar por un cierto producto no se reflejan en el precio que me está vendiendo la empresa. Entonces yo llego y utilizo ese descuento para comprar el producto y eso también reporta un margen sobre la empresa, solo que este margen va a ser menor, pero sigue siendo conveniente. Entonces eso también es súper relevante para poder definir la estrategia comercial, para ir segmentando por niveles de precio, para ir abarcando una mayor cantidad de consumidores. Y algo súper relevante también es conocer el precio de la competencia, ¿ya? Y ver productos similares o productos sustitutos para poder definir yo también el precio, para yo no quedar afuera de los precios que se están manejando en el mercado. Y obviamente tengo que definir los costos para poder definir el precio de venta de mis productos. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? Profe, esto lo tenemos que tener todo en cuenta al momento de estar haciendo nuestro proyecto, ¿cierto? Sí, de todas maneras lo vamos a ir ordenando paso por paso, ¿ya? Normalmente en los productos que nosotros vamos a desarrollar la complejidad es mucho menor, pero en algunos productos específicos puede ser mucho mayor. Entonces, por eso es tan importante tener clara la idea de negocio, el perfil, para ir aumentando el nivel de dificultad y de variables que podemos incluir en nuestros negocios, ¿ya? Y ahí van a tener que averiguar harto. ¿Ya? Por ejemplo, dentro del perfil van a tener que ver, por ejemplo, qué productos sustitutos hay en el mercado, ¿ya? Y ver qué precios se están vendiendo para yo tener una idea de los precios que yo tengo que manejar. Y para ver si con el diseño del proceso productivo que yo tengo puedo llegar a obtener márgenes en los precios que se están manejando. Porque si yo diseño excelente una planta y veo que queda un 20% arriba de los precios de mercado, tampoco va a ser conveniente dar el visto bueno al negocio. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta. Ya, obviamente podemos hacer simplificaciones porque estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto y obviamente no vamos a poder en este semestre llegar a definir toda la complejidad del mismo, ¿ya? Puede ser que ustedes, por supuesto, pueden suponer que van a recibir al contado, ¿ya? Pero si les sigue interesando el proyecto, pueden ver efectivamente qué condiciones de compra pueden conseguir con los demandantes de sus productos. Y eso también va a ser relevante, ¿ya? Entonces, obviamente, estos aspectos respecto al precio tienen que tenerlo en cuenta en sus proyectos. Y ahí vamos a ir discutiendo qué tan pertinente es incluir y qué nivel de dificultad van teniendo cada uno de estos aspectos en su producto. Y eso depende específicamente de lo que quieran hacer, ¿ya? ¿Se entendió, Francisco? Sí, profe, se entendió todo, clarito. La determinación de precios, hay dos estrategias, ¿ya? La estrategia más sencilla es sacar un margen sobre los productos, ¿ya? Entonces el precio del producto, yo tengo el costo unitario del producto y lo divido por un cierto margen que me permite dar el precio. Entonces el precio aquí va a ser
el costo más un cierto margen, ¿ya? Y ese margen va a ser el margen de ganancias o de beneficios que yo voy a tener. Por eso es tan importante tener una idea de los costos, y vamos a tener la próxima semana una clase de costos, ¿ya? Y vamos a ver si vamos a alcanzar a enlazar esos costos ya con el flujo de caja, que es la parte preliminar para poder evaluar un proyecto, ¿ya? Entonces, súper relevante los costos, ¿ya? Y ahí como ingenieros químicos tenemos harto que decir, porque nosotros vamos a diseñar el proceso productivo, vamos a ver qué productividad van a tener, la mano de obra, la operación unitaria, las materias primas, todo eso nos va a permitir definir lo que van a ser los costos unitarios, y con ese costo unitario nosotros tenemos que sacarle un margen, y ese margen va a estar muy relacionado con los precios que podamos observar en la competencia, ¿ya? Y ahí sí podemos sacar una ventaja comparativa. En una de esas diseñamos un proceso productivo súper eficiente que nos permite tener un costo unitario bajo y podemos aplicarle un mayor margen. Y ahí obviamente vamos a quedar compitiendo con ventajas comparativas respecto a nuestros competidores, y obviamente eso desde el punto de vista de la estrategia comercial es lo que uno siempre busca, ¿ya? Tener una ventaja comparativa. Y lo otro es maximizando la utilidad. Ya esto es un poco más difícil de hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una función de demanda en función de distintos parámetros que describen el mercado, como precio, cantidad, el crecimiento de la población. Son distintos parámetros que se toman en cuenta respecto a la demanda, ¿ya? Acá, por ejemplo, se define la demanda en función del precio, los ingresos promedios per cápita, la población y el gasto por publicidad. Esto me va a definir la función de demanda o la cantidad de productos que se está demandando del producto que yo estoy elaborando, ¿cierto? Si yo tengo los costos del producto, ¿no es cierto? Estos costos del producto los puedo determinar multiplicando la demanda por el costo unitario más los costos fijos que tiene de elaboración de nuestros productos. Yo puedo determinar los ingresos por la multiplicación del precio por la demanda, y finalmente yo puedo obtener las utilidades restando los ingresos menos los costos del producto. Y si hago una optimización de esto, puedo obtener el máximo de los productos. Normalmente esto es muy difícil de hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta función de acá. Y muchas veces, no sé, si queremos vender un producto novedoso, tecnológicamente avanzado, va a ser muy difícil poder determinar esta función de demanda, y si no tenemos esa función de demanda no podemos hacer esta optimización. Probablemente nosotros tengamos que trabajar con el enfoque del margen sobre costos unitarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vamos a tener esta función de demanda que nos va a permitir encontrar el óptimo de precio que tiene que tener nuestro producto. ¿Se entiende? Ya, entonces hemos hablado dentro de la estrategia comercial, hemos hablado de productos, de precios, y ahora nos queda pendiente la promoción y la distribución de los productos. ¿Ya? Otro de los aspectos relevantes que les comenté anteriormente es la demanda, ¿ya? La demanda tiene que ver con la función de demanda. Se define como la cantidad del bien o servicio que el mercado requiere para satisfacer una necesidad de deseo a un precio determinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con los autos es que han ido aumentando los precios, ¿ya? Porque hay escasez de productos, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, el precio del producto se ha ido ajustando en función de los costos que está teniendo la producción de los mismos y su disponibilidad. Como hay menos disponibilidad, los precios han ido subiendo, ¿ya? Entonces, la demanda tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios que son necesarios para satisfacer una necesidad, ¿ya? Y estos se clasifican en distintos grupos o características, ¿ya? Una de las primeras clasificaciones tiene que ver con la oportunidad que tiene el bien o servicio, ¿ya? Desde ese punto de vista se refiere a la oportunidad como ¿cómo lo puedo explicar de manera sencilla?
como la aversión que tiene el mercado por el producto que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? Esta oportunidad se clasifica como insatisfecha, ¿no es cierto? Puede ser que el mercado tenga una demanda insatisfecha, por ejemplo, estén faltando legumbres, que pasó hace el año pasado, donde como no tenemos soberanía alimentaria, ojo que yo tengo una opinión respecto a algunas cosas que pasan en el país, nosotros no tenemos soberanía alimentaria. Entonces, había una demanda producto de que el país no era capaz de producir suficientes legumbres, se tenían que importar. Entonces, obviamente, con la pandemia aumentaron todos los costos de importación y el consumo de alimentos aumentó. Entonces, había una demanda insatisfecha en el país. Entonces, lo que se podía hacer ahí era aumentar la productividad, la producción de legumbres para satisfacer esta necesidad insatisfecha, ¿ya? Por ejemplo, puede haber una necesidad insatisfecha, como vimos en el taller anterior, de calentamientos de celulares, ¿no es cierto? Toda la gente que trabaja en deliveries, ¿no es cierto?, tiene problema de calentamiento celular. De hecho, conversamos ahí que a mí también en el auto se me ha quedado el celular al sol y se me apaga solo, ¿ya? O de repente cuando estoy haciendo uso muy intensivo, datos, música, etcétera, también sobrecalienta. Entonces, obviamente que se te apague el celular, que es tu herramienta de trabajo, es súper importante. Entonces, ahí hay una demanda insatisfecha de un sistema de refrigeración eficiente para los celulares, ¿ya? Y también puede haber una demanda satisfecha, ¿ya? Por ejemplo, de celulares, de agua, etcétera. Pero existen dos tipos de demandas satisfechas. Están las demandas satisfechas saturadas y las no saturadas. Las demandas satisfechas saturadas se refieren a aquella demanda que yo por mucho que intente aumentar la demanda del producto no lo voy a conseguir. Y hay otras que, a pesar de que la demanda está satisfecha, yo puedo, con una estrategia comercial, por ejemplo, de publicidad, aumentar la demanda de un producto. Es lo que pasa mucho con los celulares, ¿ya? La gente cambia los celulares mucho más frecuentemente de lo que necesita. ¿Ya? Y eso tiene que ver con una estrategia publicitaria muy intensa para ir aumentando el consumo de estos bienes tecnológicos. Ahí sí, eso es como un consejo. En el fondo, muchas veces no necesitamos cambiar el celular, sino que nos están metiendo la idea que nosotros tenemos que cambiarlo, ¿ya? Y eso tiene que ver con una demanda satisfecha no saturada, ¿ya? Que en el fondo pueden seguir extrayendo o demandando productos a pesar de que la demanda está satisfecha, ¿ya? También se clasifican en función de la necesidad que tienen los productos que nosotros vamos a tener, como necesidad básica o suntuaria. Las necesidades básicas son necesarias para que nosotros podamos vivir y subsistir, ¿no es cierto? Como el agua, la luz, el internet, ¿no es cierto? La vivienda, ¿no es cierto? Son demandas básicas y que siempre van a existir. Y suntuarias tienen que ver con más el placer, ya probablemente el turismo es una demanda suntuaria, ya que tiene que ver con satisfacer un gusto, como satisfacer un gusto, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con algo básico. Podría vivir sin salir de vacaciones, ¿ya? Por otro lado, la demanda se puede clasificar en función de la permanencia que tiene esta misma, como en demandas de flujo y de stock, ¿ya? Las demandas de flujo tienen que ver con una demanda constante de un bien o servicio, ¿ya? Y las demandas por stock tienen que ver con una demanda limitada por una cierta cantidad, ¿ya? Hay un buen ejemplo que encontré en un libro respecto a la clasificación de la demanda por permanencia. Por ejemplo, podemos pensar en una casa, ¿no es cierto? Y pensemos que hay una nueva tecnología para producir ventanas, por ejemplo, termopaneles. Entonces, uno puede pensar que la demanda por flujo se va a deber a la construcción de nuevas viviendas que van a demandar los productos para poner nuevas ventanas termopaneles, ¿no es cierto? Por otro lado, uno puede pensar que la demanda por stock es todas las personas que ya tienen una casa
pero quieren reemplazar sus ventanas por termopaneles. Entonces voy a tener, por un lado, una demanda por stock que va a estar dada por la cantidad de personas que tienen una casa instalada o un departamento, y por otro lado están las demandas por flujo de todas las personas que van a, de todas las viviendas que se van a ir construyendo, que son susceptibles de tener termopaneles. Entonces, obviamente, eso es súper relevante de tener en cuenta en nuestro proyecto. Si nosotros vamos a producir, por ejemplo, una materia prima, esa materia prima va a tener demanda por flujo, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros vamos a desarrollar una tecnología distinta para un bien o servicio que se ocupa comúnmente, esa demanda va a estar por esto. Y va a tener normalmente una fracción que va a estar dada por flujo. ¿Se entiende los tres tipos de demandas que hemos visto? Como de oportunidad, de necesidad y de permanencia. Ya. Por otro lado, están la demanda por destino, ¿ya? Y esta demanda se clasifica como finales o intermedios. Esto se refiere a que si el producto que yo estoy evaluando va a ser utilizado como producto final, por ejemplo, el celular es un producto final, o como un producto intermedio o una materia prima. Por ejemplo, los microchips del celular son un producto intermedio para la elaboración de los celulares. O, por ejemplo, la soda cáustica es un producto intermedio para la refinación de aceites, ¿ya? Entonces, todos los aceites refinados que nosotros consumimos utilizan como materia prima la soda cáustica, ¿ya? Y por último, de temporalidad, ¿ya? Y esto puede ser continua, por ejemplo, nosotros siempre vamos a consumir de manera continua agua, ¿no es cierto? O de manera continua, cada 2 o 3 años reemplazamos nuestros celulares, o cíclica y estacional. Por ejemplo, la ropa de verano se vende en el verano, ¿no es cierto? Los shorts, las poleras, etcétera. Normalmente los lentes de sol se venden mucho más en verano. Y eso tiene que ver con una demanda cíclica o estacional. Y hay demandas continuas, ¿no es cierto? La ropa interior se va a ir consumiendo de manera continua durante todo el año, ¿no es cierto? Pensando en el mercado de la ropa. ¿Alguna duda, consulta con la clasificación que tiene la demanda? Que es súper importante que la tengan en cuenta para el diseño de sus proyectos, ¿ya? Porque eso va a tener una repercusión sobre los flujos futuros que van a tener, y tener muy claro esto les va a permitir clarificar eso y poder plasmarlo en su estrategia comercial. Profe, ¿Sí? la de permanencia no me quedó tan clara. ¿Me la podría volver a explicar, por favor? Ya. La de permanencia tiene que ver con... ya voy a tratar de darme una vuelta aquí. Ya la de permanencia tiene que ver con de dónde viene la demanda de mis productos, ¿ya? Puede venir de una capacidad instalada o de una capacidad que se va generando a lo largo del tiempo. Vamos a volver de nuevo a las casas, ¿no es cierto? Si yo desarrollo una tecnología de ventanas muy buena, ¿no es cierto?, que me permita aislar muy bien mi casa, yo puedo pensar que las personas que van a comprar mi ventana van a venir de casas que ya están fabricadas, ¿no es cierto?, que van a reemplazar sus ventanas por estas nuevas ventanas, o va a venir de casas que se están construyendo. En el primer caso, para las casas instaladas, la demanda va a venir por permanencia de stock, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un stock de casas que ya están instaladas que no tienen la tecnología que yo desarrollé. Por otro lado, va a venir una demanda de flujo de la construcción de nuevas viviendas que pueden demandar mi producto. ¿Quedó claro, Francisca? Sí, profe. Ahora sí, gracias. Ya, entonces esa es la idea. Entonces, es súper importante tener en cuenta todos estos aspectos de la demanda para poder diseñar la estrategia comercial, ¿ya? Porque si, por ejemplo, nosotros diseñamos una demanda constante para un producto que tiene una demanda temporal cíclica, vamos a tener problemas en la evaluación de nuestro proyecto. O
si nosotros diseñamos un producto para una oportunidad satisfecha, saturada, vamos a tener problemas también, vamos a tener que competir con los competidores que ya existen y robarles mercado, ¿ya? No tenemos ninguna oportunidad, si no es saturada, de ir captando nuevos consumidores haciendo estrategias de publicidad, ¿ya? Obviamente, si buscamos satisfacer una necesidad básica, ¿no es cierto? Tenemos que ver que esa necesidad básica esté saturada o no. Entonces, fíjense que todos estos conceptos están súper relacionados y me permiten tener un árbol de decisión para ir diseñando mi estrategia comercial, ¿ya? Finalmente, la distribución y promoción también son partes de nuestra estrategia comercial. La distribución... como su nombre lo dice, tiene que ver con cómo vamos a llevar nuestros productos a los consumidores finales, ¿ya? Y podemos tener márgenes en los intermediarios, ¿no es cierto? Podemos tener márgenes distintos en función de los canales de distribución que nosotros definamos, ¿ya? Por ejemplo, los productores de comida como Unilever, la Procter & Gamble, que no vende alimentos, pero es una multinacional que vende muchos productos, tienen varios canales de distribución. Por ejemplo, están los supermercados, ¿no es cierto?, que en los supermercados le pagan de una cierta manera y permiten incorporar las ventas por supermercados de una determinada manera. También venden a minoristas de almacenes de barrio, ¿no es cierto? Y esos también tienen condiciones de distribución distintas, ¿ya? Y obviamente toda la manera en que los canales de distribución que yo elija para vender los productos también son súper relevantes. Ya, esto de acá, este concepto también es importante cuando ustedes vayan a trabajar. Muchos ingenieros químicos también trabajan en la cadena de distribución de muchas empresas químicas, ¿ya? Negociando con cada uno de los canales, ¿ya? Ahí sí es súper importante que este concepto lo tengan en cuenta si ven un aviso de trabajo relacionado, ¿ya? Ustedes están ya a punto de salir al mercado laboral y es importante que manejen algunos conceptos del mercado donde se van a insertar laboralmente. Entonces, estos canales de distribución también son súper relevantes para definir la estrategia comercial. ¿Qué canales voy a escoger? ¿Voy a ir a los demandantes directamente? ¿Voy a ir casa a casa? ¿O voy a tener que elegir un intermediario para llevar a cabo la venta de los productos? Obviamente acá tenemos que seleccionar los canales más convenientes, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer estudio de factibilidad de cada uno, ¿ya? Entonces, aquí obviamente depende de cada producto, ¿no es cierto? Podemos pensar, por ejemplo, que la persona que iba a producir un alimento de animales que era vegano, va a tener una cadena de distribución muy distinta que la persona que estaba pensando hacer el sistema de refrigeración de los celulares, o las personas que estaban pensando en desarrollar una pisquera, ¿ya? Que son temas muy distintos que se pueden enmarcar en el área de ingeniería de procesos, y fíjense que esos tres proyectos deben tener cadenas de distribución muy distintas. Podemos pensar en los supermercados, en minoristas, o llanamente poner una tienda y ser vendedores directos, que también es una buena alternativa, ¿ya? Ya, y obviamente cada uno de esos canales de distribución va a tener costos y los vamos a tener que considerar para la evaluación de nuestros proyectos. Entonces, la definición de los canales de distribución también tiene repercusión sobre los costos del proyecto, y obviamente tenemos que ir evaluando la conveniencia de cada uno de estos canales. ¿Ya? Y por último, la promoción, ¿no es cierto? Para que nuestro producto se haga conocido, se relaciona también con la estrategia de publicidad. Y acá, lo más importante para nosotros, yo no soy experto en publicidad y no lo voy a hacer probablemente nunca, tenemos que cuantificar los costos, y para eso tenemos que hacer una cotización, ¿ya? Esto de aquí puede ser no tan necesario para nosotros. Si nosotros vamos a ir a una empresa y ofrecer un determinado producto, probablemente vender el producto, si tenemos ventajas comparativas respecto a otros proveedores, lo vamos a poder hacer, ¿ya? Y tenemos que elegir también las distintas estrategias de promoción que nosotros podemos tener. Podemos tener una persona que vaya ofreciendo en los distintos demandantes de mi producto, puede hacer una estrategia comercial y poner un inserto, por ejemplo, en el Mercurio para que nuestro producto sea visibilizado y lo puedan comprar. Entonces, obviamente todas estas estrategias son súper importantes tenerla en cuenta, pero como no somos expertos va a ser mucho más difícil y normalmente se externaliza en una empresa de publicidad, ¿ya?
Y tener en cuenta la estrategia de publicidad, que está muy relacionado con lo que hemos hablado anteriormente. Y normalmente la publicidad se cuantifica en función de un porcentaje sobre las ventas esperadas, ¿ya? Aquí les voy a comentar, no sé si lo han escuchado alguna vez, un caso bien conocido que tiene que ver con las tabacaleras, ¿ya? Las tabacaleras tenían hace 15 años atrás, cuando yo estaba en la universidad, una estrategia comercial súper fuerte, ¿cierto? Había publicidad en los estadios, había publicidad en la tele, salían gente fumando con la marca de los cigarros en las películas, ¿ya? De hecho, Pulp Fiction, hay varias películas súper icónicas que salen fumando, y ahí hay una estrategia comercial súper fuerte de las tabacaleras para comercializar sus productos, ¿no es cierto? Gastaban mucha plata en publicidad, ¿ya? Lo que pasó en el tiempo es que obviamente el cigarro produce problemas de salud, ¿ya? Y obviamente eso tiene externalidades negativas sobre el sistema de salud de un país entero, que tiene repercusiones súper graves. Lo que pasó es que se prohibieron las estrategias de publicidad. Entonces, ustedes podrían pensar que las tabacaleras iban a impugnar esa decisión, ¿ya? Y no la impugnaron porque gastaban mucho dinero en publicidad, ¿ya? Y como había una competencia feroz entre los distintos tipos de tabacaleras, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que si dejaban de hacer publicidad, ganaban dinero, ¿no es cierto? Pero si las dejaban de hacer mientras los otros hacían publicidad, le robaban parte del mercado a los otros competidores. Entonces era súper, en el fondo, el impacto que tuvo esa medida sobre la industria tabacalera fue beneficiosa para ellos, ¿no es cierto? Si le hubiésemos dejado hacer publicidad, probablemente hubiésemos consumido más cigarros, pero las tabacaleras hubiesen tenido un menor costo. Entonces, el tema de publicidad en algunos de los productos es súper relevante y puede tener una implicancia directa sobre los beneficios que yo puedo obtener de los mismos. ¿Quedó claro la idea de la promoción y su importancia? Y de la distribución. Profe, yo tengo una duda con el tema de los intermediarios. Si lo podría explicar de nuevo, Ya. para ver si lo entiendo mejor. Ya, porque en el fondo un intermediario es una persona que va a vender mi producto, ¿ya? Pensemos que yo soy Unilever, ¿ya? Y yo puedo llegar y poner un supermercado Unilever y vender directamente mi producto y sacar un cierto margen, ¿ya? O pasárselo a un supermercado que él le va a sacar un cierto margen y me va a vender mi producto, ¿ya? Los supermercados son vitrinas para los distintos proveedores de productos de limpieza, alimenticios, etcétera, que ponen una góndola y ahí yo puedo sacar mi producto. O puedo vendérselo a un almacén de barrio que lo va a ofrecer directamente cerca de las casas que están alrededor. Cada uno de estos canales de distribución, que son las maneras en que yo voy a vender mi producto, tienen distintos costos, ¿no es cierto? Si yo llego y hago un supermercado Unilever, va a tener un costo de obra física, ¿no es cierto? Pero también yo podría recuperar un gran margen, ¿no es cierto? Por otro lado, si yo ocupo un supermercado, me ahorro todos esos costos, pero tengo que asumir un cierto porcentaje por que pongan mis productos en las góndolas del supermercado. Y por otro lado, el negocio de barrio llega y me paga directamente sin políticas de crédito que me ponen los supermercados. Entonces, cada uno de los canales de distribución genera beneficios distintos. Y lo importante es evaluar cada uno para encontrar la combinación perfecta de los canales de distribución. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Que también tenía la duda que ya, si nosotros elegimos un canal de distribución, ¿nosotros tenemos que correr con los costos de eso o eso se ve reflejado en que el producto aumente su precio? Eso depende de la evaluación que tú hagas, ¿ya? En el fondo, normalmente, siempre se va a ver reflejado en el precio de alguna manera el canal de distribución. Lo queramos o no. Ya. ¿Ya? O sea, es un costo, sí o sí, mayor o menor, depende del canal de distribución, ¿ya?
Idealmente, si ustedes van a desarrollar una materia prima, el canal de distribución normalmente es sencillo. Ustedes van y ven las políticas que los demandantes del producto le van a dar al producto que yo estoy elaborando. ¿Ya? Entonces ahí obviamente voy a tener la política de crédito y finalmente voy a tener definido lo que es el canal de distribución. Y ustedes lo importante es que lo definan, ¿ya? Y vean qué esperan ustedes de ese canal de distribución y nosotros podemos hacerle alguna acotación de una de esas, ve dos canales de distribución o ve qué canales de distribución se utilizan normalmente en productos similares y etcétera. ¿Quedó claro, Francisco? Sí, profe. Clarito. Excelente. Ya. Entonces, la estrategia comercial, ¿no es cierto? Tiene que ver con los mercados del proyecto, ¿no es cierto? Algunos de los cuales ya hablamos en la clase anterior, los mercados de consumidores, de proveedores, de distribuidores y competidores que se relacionan con la estrategia comercial y obviamente existen variables externas que van a impactar estos mercados y van a impactar de manera directa mi estrategia comercial. ¿Ya? Por ejemplo, variables económicas, socioculturales, tecnológicas y político-legales van a impactar de alguna manera a mi estrategia comercial de manera directa o a través de los mercados que están relacionados a nuestro proyecto. Y es importante tener en cuenta todas estas variables externas para detectar amenazas, oportunidades y aliados del medio. ¿Ya? Amenazas, por ejemplo, puede ser que por una política o por un tratado de libre comercio se abran los mercados, ¿ya? Y eso tiene que ver con una política económica y político-legal. Entonces, eso puede implicar que ingresen competidores del exterior que tengan ventajas comparativas y mi negocio no sea conveniente, o que se abra el mercado y yo tenga nuevas oportunidades de negocio, como pasó con la industria silvoagropecuaria del país cuando se hicieron muchos tratados de libre comercio y hay fruta chilena en todos lados, ¿ya? Y de verdad es impresionante, uno va y la mejor fruta es chilena y yo no sé de dónde sacan esa fruta, no sé, unas manzanas así de este porte que llegan a ser impresionantes, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el país tiene ventajas comparativas para cultivar cultivos, ¿ya? Y pueden haber aliados del medio, ¿ya? Puede ser que hay algunas empresas que demanden algunos de los productos chilenos, productos de estas políticas de apertura comercial, que permitan que aumente la demanda de los productos chilenos, ¿ya? Y obviamente evaluar variables socioculturales, ¿no es cierto? La pandemia cambió varias variables socioculturales, ¿no es cierto? Y obviamente tener en cuenta ese impacto que puede tener sobre la demanda de nuestros productos. También qué tecnologías se están desarrollando a nivel mundial para el producto que yo estoy desarrollando. El mejor ejemplo es el salitre, ¿no es cierto? Que los alemanes produjeron salitre sintético y toda la industria del salitre del país se cerró casi completamente. Se sigue produciendo salitre acá en Chile, pero para aplicaciones específicas, ¿ya? Entonces, la estrategia comercial es primordial y está relacionado con los mercados del proyecto y con variables externas que impactan en todos los aspectos en la estrategia comercial. ¿Quedó claro lo que le acabo de explicar? Hoy estuvimos harto rato hablando de la estrategia comercial, pero bueno, está bien. ¿Alguna duda, consulta? Todavía nos quedan 15 minutos, voy a tratar de adelantar un poquito lo que es el perfil del proyecto, si no lo retomamos el miércoles, ¿ya? Que es una clase un poquito más corta, no es tan larga como esta clase de acá. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ya. Voy a dejarles de compartir la pantalla y les voy a mostrar la otra presentación que es de la próxima materia. Ya, les voy a compartir la pantalla. Denme
un minutito, que tengo la boca muy seca cuando hablo. Ahí sí, denme un minuto, voy a ir a buscar un vaso de agua. Ya, volví. Ya, ahora vamos a hablar del perfil del proyecto como una antesala a la formulación del mismo. ¿Ya? Entonces aquí ya en el taller ya estamos avanzando en la idea del proyecto. Posteriormente, probablemente vamos a avanzar en la elaboración del perfil, ¿ya? Que va a ser una antesala de lo que va a ser el proyecto final, donde vamos a tener un detalle mucho mayor de lo que va a ser el proyecto. Vamos a considerar una mayor cantidad de costos, de beneficios, de dificultades en la evaluación final, y el perfil nos va a permitir hacer una evaluación preliminar de la conveniencia del negocio. Recuerden que la evaluación de proyectos es un proceso secuencial que me permite ir descartando las ideas de negocios que son inadecuadas, ¿cierto? Muchas veces en la idea del negocio vamos a tener distintas alternativas para poder desarrollarlos, y la idea es ir descartando las alternativas que son menos convenientes y evaluar las que en teoría tienen un mayor beneficio. Entonces, ¿qué es el perfil del proyecto? Dice, si pudiéramos dar una definición de perfil de proyecto, la más sencilla es que el perfil de proyecto es la forma más preliminar de un proyecto formulado. O sea, es como un preproyecto, o sea, un borrador del proyecto para estudiar su conveniencia. Dice, es decir, es un tipo de borrador inicial del proyecto. O sea, vamos a pensar en hacer un cálculo bien grueso de lo que van a ser los costos y beneficios de mi proyecto para poder determinar en una etapa temprana del desarrollo del mismo si este es conveniente o no. Entonces siempre buscamos descartar seguir trabajando en una mala alternativa. Entonces siempre ustedes que busquen desarrollar un proyecto sean abogados del diablo con las alternativas que ustedes están desarrollando. Entonces ustedes dicen, no sé, quiero vender tal producto. ¿Sí? Oye, pero hay 20.000 personas que están vendiendo este producto y lo están vendiendo tanto, la cantidad de ventas que están teniendo es cada vez menor, entonces probablemente no sea muy conveniente que tú vendas ese producto. Entonces la idea es siempre ser abogado del diablo, ir estudiando en detalle las alternativas más convenientes e ir descartando las que no lo son tanto. Entonces este borrador me va a permitir ir evaluando secuencialmente las mejores alternativas. ¿Ya? ¿Qué es el perfil del proyecto? ¿No es cierto? El perfil del proyecto se ubica en la etapa de preinversión del mismo. Ya antes de la etapa de perfectibilidad que habíamos hablado anteriormente.
El perfil de proyecto se desarrolla una vez que la idea del proyecto ya había sido concebida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en esta primera entrega, ya que les pedimos nosotros de la idea que ustedes quieran desarrollar en el proyecto, ¿no es cierto? Definir si están bien definidos sus objetivos, sus alcances, ¿no es cierto? La idea, cómo quieren solucionar el problema que ustedes vislumbraron. Y se encuentra en la etapa de preinversión, de manera tal de ir descartando si lo que nosotros queremos realizar es una buena idea o reenfocar la idea y buscar una ventaja comparativa. Entonces, la idea es evitarnos los costos de que pueda tener una mala idea en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, inversión y operación, de manera de conseguir los mayores beneficios sin incurrir en gastos excesivos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya. Entonces, fíjense que en el ramo hemos avanzado, estamos acá, ¿no es cierto? Y nos estamos metiendo acá en la parte del perfil, ¿no es cierto? Hemos visto varios aspectos, estrategia comercial y todo, que de a poquito lo vamos a ir incorporando de manera ordenada en cada uno de los entregables y etapas que vamos a ir desarrollando durante el curso. Ya. ¿Qué es el perfil de proyecto? De nuevo, vamos a volver y vamos a ir ahondando algunos conceptos. Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Ya es una descripción más general del mismo. Ya no tiene tanto detalle. Además de definir el propósito y la pertenencia del proyecto, presento un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales y en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual. O sea, lo que tenemos que hacer es una estimación de los costos y una estimación de los ingresos que podemos obtener, considerando los costos más importantes, ¿ya? Probablemente vamos a tener que hacer una estimación de la obra gruesa de nuestro sistema, de las principales operaciones unitarias que lo componen y qué precio podemos vender nuestro producto y qué margen respecto a los costos que estamos obteniendo vamos a obtener, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso vamos a ver si es conveniente o no. Una vez al hacer la estimación gruesa de las operaciones unitarias principales más sus costos de operación en términos muy generales, llegamos a la conclusión de que no podemos sacar nada de dinero de esta idea. Entonces la tenemos que descartar en una etapa temprana para no diseñar toda la ingeniería de detalles o todas las operaciones unitarias, los flujos de masa y energía, para después darnos cuenta que efectivamente no tenía ni pie ni cabeza la idea para obtener algún beneficio. El perfil es una descripción simplificada en varios sentidos. Los costos pueden no estar aún muy bien definidos, o sea, pueden haberse olvidado de algunos costos que no están viendo, pero lo importante es que traten de ver la mayor cantidad posible. Los ítems menores pueden excluirse, ¿no es cierto? Como costos de distribución. Podrían olvidarse un poco de estos costos de distribución que son un poquito más difíciles de calcular. Y los supuestos en cuanto a la demanda del resultado de la inversión. O sea, podemos tener una idea muy gruesa de la demanda, podemos hacer algunas estimaciones, como hablamos, de cómo va a ir aumentando la demanda, viendo cómo es el crecimiento poblacional, viendo cómo productos similares han tenido un aumento, ¿no es cierto? Y eso me va a permitir tener una idea de los ingresos que va a tener mi producto. Si esta es una nueva planta, un puente o un nuevo producto. Son probablemente solo eso, supuestos. Entonces vamos a suponer algunas cosas de nuestro producto. Por ejemplo, qué costo nos va a implicar su fabricación, en cuánto lo podríamos vender, qué costos de operación va a tener, de distribución muy grueso, y poder determinar una rentabilidad esperada de este proyecto de manera muy preliminar. El propósito del perfil, ¿ya? Probablemente aquí vamos a repetir algunas de las cosas que ya les he mencionado. Ayuda a conocer la opinión de comunidades sobre las implicancias del proyecto, además de que el equipo de proyectistas discuta prematuramente aspectos en términos de inversión y de costo operativo, requiriendo de la mano de obra, escala de operación y otros factores. Aquí probablemente cuando empiecen a evaluar las alternativas, los costos de operación, empiecen a definir el proceso productivo y obviamente eso es beneficioso para el proyecto porque empiezan a estructurarlo. Entonces en esta primera parte ustedes van a tener que tener
alguna idea de lo que los consumidores de sus productos van a tener respecto al producto que están teniendo y qué costos operativos van a tener sus productos. Probablemente las ideas de negocio sean solo ideas y vayan a tener que hacer un diseño muy preliminar de la operación unitaria, un diagrama de flujo muy general para poder ir determinando los costos fijos de operación de cada uno de estos subpasos, materias primas, etcétera, para tener alguna estimación preliminar. El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos incoherentes que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas básicas de viabilidad. Aquí hay varias cosas, como son un grupo, van a tener que discutir las soluciones que quieren proponer y la idea es que estén todos de acuerdo en lo que quieren hacer. Si no están de acuerdo, obviamente van a tener problemas durante toda la realización. Entonces, mi consejo es: primero hagan algo que les guste, ¿no es cierto? Que les apasione, que les llame la atención, que les gustaría desarrollar. En una de esas pueden ustedes sacar una buena idea de negocio y desarrollarla. Yo feliz de la vida que lo puedan hacer, ¿ya? Lo primero es eso. Lo segundo es vean los costos, ¿ya? Una vez que, y la conveniencia del negocio. Lo primero es que les guste, después se ponen a trabajar, ¿no es cierto? Calculan los costos que debiera tener la construcción de su prototipo o la elaboración de su producto y ven los ingresos que pueden percibir. Y vean si tienen una ventaja o un ingreso producto de eso. Y tercero, producir apropiación del proyecto por parte del equipo de trabajo. O sea, lo primero es que les tiene que gustar el proyecto para poder estar convencidos de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Y al calcular los costos y los beneficios se van a ir convenciendo mucho más de lo que quieren desarrollar. Entonces vamos a tener la idea, ¿no es cierto?, que posteriormente la vamos a tratar de ir bajando a un perfil que nos va a permitir estimar la conveniencia o no del negocio de manera muy general y como un borrador, ¿ya? Un borrador de lo que va a ser después la ingeniería de detalle y la estimación más acuciosa de los costos que va a tener el proyecto. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? Nos van quedando poquitos minutos, ahí sí probablemente vamos a terminar un par de diapositivas más. Ya, aquí hay alguna diferencia entre el perfil y la formulación del proyecto. El perfil es una imagen instantánea del proyecto, una foto. Visión simplificada, por ejemplo, un proceso que solo producirá un producto, ¿no es cierto? Eso puede ser, por ejemplo, si nosotros hacemos una planta para producir fertilizantes, en una de esas podemos producir fertilizantes y materia orgánica, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde saquemos materia orgánica que se puede utilizar, por ejemplo, para gasificación. Entonces, en primera instancia, solo vamos a pensar que podemos hacer un fertilizante, pero no, cuando nosotros vayamos desarrollando el proyecto podemos darnos cuenta de que podemos producir otros productos que también le podemos sacar valor agregado. Ya, lo otro importante es que ustedes van a diseñar las operaciones unitarias y obviamente esa operación unitaria los equipos se van desgastando. Y en esta primera etapa no consideran que los equipos de maquinaria las tienen que reemplazar. Cuando ustedes evalúen el proyecto lo van a tener que considerar. Y van a tener que considerar algunas otras cosas como la depreciación de las máquinas, que ese es el valor que van perdiendo las máquinas en función del tiempo. Y obviamente esos aspectos son súper relevantes para la evaluación del proyecto. No incluye costo de financiamiento, ¿no es cierto? Ustedes llegan y ponen los costos, ¿no es cierto? Y no les preocupa de dónde viene el dinero para poder comprar los equipos y las operaciones unitarias o los terrenos, ¿ya? Ustedes cuando vayan cuando hagan un nivel de evaluación más acucioso van a tener que elegir de dónde van a sacar el dinero, si es por fuentes propias, por fuentes de financiamiento, por accionistas y obviamente cada una de estas alternativas va a tener repercusiones distintas sobre la elaboración del proyecto. Ya, obviamente los costos siempre se calculan de manera súper general aquí. Ya hemos visto alguna alternativa en clases anteriores de cómo poderlo estimar y se calculan de manera muy general, ¿cierto? Ustedes, una de las estrategias más fáciles de estimar la conveniencia de un negocio de similares características, ver la competencia y qué margen han tenido la competencia. Y eso les va a permitir tener una idea de qué ingresos pueden obtener con la elaboración de sus productos. Ya. Además,
excluye muchos de los costos asociados. Ustedes cuando arman una planta o un proceso productivo van a tener permisos de edificación, inspecciones técnicas, etcétera. Todos esos costos que involucra la construcción, que probablemente no van a ver sino cuando ya hayan diseñado la ingeniería de detalles de sus procesos productivos, no los deben incluir. Tienen que tener una estimación muy gruesa de lo que van a ser las operaciones unitarias que van a componer su proceso productivo, pero no tienen que estimar los costos que involucra la construcción y la compra de las mismas. Ya, aquí dice, presta atención ilimitada al impacto del proyecto. Se recomienda que el equipo discuta prematuramente el impacto medioambiental en comunidades, pero es un tema que no exige a fondo un perfil de proyecto. Ya, entonces aquí hay que hacer una evaluación muy preliminar de los impactos medioambientales que puede tener el proyecto y ojalá incluir algunos costos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una planta aceitera, van a tener que tomar en cuenta parte de la estrategia de mitigación de los residuos que produce esta industria. Entonces van a tener que al menos denunciar esos inconvenientes, pero no los van a tener que dimensionar. Ya estamos a la hora, alumnos y alumnas, ¿ya? Quedamos aquí entre la diferencia entre el perfil y la formulación del proyecto. En las clases sucesivas vamos a hablar de los elementos que tiene que tener el perfil del proyecto. Por suerte terminamos más o menos redonditos en el sentido de que pudimos hablar de lo que es el perfil del proyecto con un poquito más de detalle y en el taller respectivo vamos a hacer la bajada de los elementos que tiene que tener el perfil del proyecto, que es lo que se muestra acá. ¿Alguna duda, consulta para cerrar la clase? ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro, profe. Ya, cuídense mucho esta semana, estamos en contacto, estén atentos al correo y por favor júntense a trabajar en la idea del proyecto, que es muy importante para que lo podamos revisar la próxima semana, ¿ya? Cuídense, quedo atento a cualquier consulta que ustedes puedan ir teniendo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Ustedes igual, cuídense por favor. Chao, profe, gracias. Chao. Chao a todos. Chao, profe, que esté bien. Igual, Francisco, cuídate harto. Chao, chao.